Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta una persona cuando entiende que su identidad de género no corresponde a las expectativas de una sociedad heteronormativa es contarle a su familia y sus amigos sobre esa diversidad, lo que popularmente llaman salir del closet. Pero el desafío es además para los padres que, aunque sepan aceptar de buena manera lo que sus hijos les dicen, se preocupan ante lo que les espera frente a una sociedad aún discriminadora. ¿Cómo podrían los hijos manejar la situación de la mejor manera para evitar una posible reacción adversa de sus padres o cercanos? ¿Cómo deberían reaccionar los padres idealmente para no herir los sentimientos y la autoestima de sus hijos y darle el apoyo que necesitan? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Mijo, ¿y el uniforme? Me suspendieron. ¿Cómo así? ¿Y por qué no me llamaron del colegio? Porque yo quería decírselos personalmente. ¿Qué hizo? Deje tanto misterio. ¿Qué pasó, mi amor? Ya me está asustando, dígame. ¿Qué? Diga, hombre. Mijo, hable. Es que me encontraron con Alejandro en el baño. Bebiendo, me imagino. ¿En serio, Miguel? Si ves el ejemplo que le das al niño, no le digo, hombre. No, estábamos bebiendo. Estábamos juntos. ¿Cómo así? Pues que estábamos juntos, ma. ¿Pero juntos cómo? ¿Cómo? ¿Y usted desde hace cuánto está en esas? ¿Por qué no nos había dicho, mi amor? Es que yo no estaba preparado para decirles y además no quiero que me critiquen por esto. Mi amor, pero... Bueno, yo no sabía nada, pero... Pues, o sea, no sé qué decirte en este instante, pero así como para criticarte, rechazarte, tampoco. ¿Cierto, Aurelio? Aurelio, ¿puedes decir algo, por favor? Tienes que darle tiempo. Tú sabes cómo es tu papá. Ay, mi hijo. Todo este tema de la diversidad de género y de lo que van a ser nuestros hijos, nuestras hijas, yo creo que de cierta manera nos preocupa un poco a veces y aunque la sociedad ha avanzado mucho, tal vez todavía hay ciertos estigmas y ciertos tabús que por fortuna se están rompiendo y deben irse rompiendo, ¿no? Pues yo siento que hay como varias partes. Uno está el temor, pero yo creo que el temor de los padres es al sufrimiento de los hijos. Claramente porque estamos como en una sociedad donde hay como dos lados, lo correcto y lo incorrecto. Y normalmente como las decisiones que uno tome que no vayan como encaminadas a lo que normalmente está bien, siempre va a ser peligroso. Entonces yo siento que en algunos casos la cuestión de los padres es justamente esa, como el temor a qué va a pasar si mi hijo no hace lo que socialmente está correcto. ¿Así analizas un poco la actitud del padre o cómo es esa parte de él como de no poder decir nada en ese momento? Es que ese choque es... porque yo creo que en algunos padres, no en todos, siempre esperan que sus hijos sean, pues, de pronto no los machos, los rudos, pero pues sí los normales, que tengan su esposa, sus hijos, que salgan a beber, así como el ejemplo que la misma mamá le dice que le da. Que no es un buen ejemplo tampoco. Tampoco, ¿no? Pero de todos modos, en algunos casos los padres sí esperan que los hijos sean como eso, o sea, como esa figura masculina de lo cotidiano y lo normal. Porque también hay unos hombres que son más metrosexuales o que son metrosexuales, que de pronto no van con esos lineamientos masculinos, pero que de todos modos tienen como un aspecto femenino que tampoco aceptan los padres. Entonces es ahí como el golpe y como entrada lo que los afecta. Algo así como que lo prefiero bebedor más no gay, por ejemplo. Es posible, de hecho, creo que coincido contigo, el miedo. En mi caso fue encontrarme la gente
que con sus creencias tiene una superioridad moral inaceptable, capaz de cuestionar y castigar a quien no coincide con esas creencias. También porque si hay una sociedad que es violenta, porque es una sociedad muy machista. Claro. Entonces, si no entras en ese estilo, pues sí eres castigado. Y lo otro que a mí me daba susto es que en el colegio sufriera de acoso. Y no siempre, por más que he sido la mamá de los pollitos, no siempre iba a poder proteger a Doney de ese tipo de acoso. Pero en realidad lo que más siempre me generó miedo es esta gente que en un discurso muy religioso disfraza una violencia espantosa capaz de dañar y eliminar a quien considera que no está dentro de lo normal. ¿Ese era como tu principal miedo, tal vez, Cristina, entonces? ¿Como lo que iba a decir la sociedad, cómo iban a reaccionar? A mí no me importa lo que diga la sociedad, ajá, porque yo tengo 2 hijas mayores y yo jamás tuve que salir a explicarle a nadie que Karen es mujer y que Daniela es mujer. O sea, eso es ridículo. Y de hecho no tenía por qué explicar que Doney era homosexual. Pues no tiene sentido hacerlo. Lo que me preocupa y me sigue preocupando es la reacción en un colegio violenta. Es que la gente se atreva y se crea con derecho a hacerle daño a quien no coincide con su manera de pensar. Cristina, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy coordinadora de un colegio público y soy maestra hora cátedra en la Universidad del Valle. Bueno, tienes 3 hijos, por lo que nos estás contando, uno de ellos, Doney. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue todo cuando te diste cuenta y cuando él habla contigo sobre su identidad de género? El padre de Doney murió cuando yo estaba en embarazo de Doney. Y en mi casa vivíamos mi mamá, mis 3 hijas y yo. Entonces Doney siempre vio con mujeres. Fue lo que vio, fue lo que aprendió. Y yo nunca vi que hubiera nada como incorrecto o inapropiado. Cuando tenía cerca de 15 años me dijo, mami, yo no estoy seguro que me gusten las mujeres. Y le dije, lo único que te pido es que no juegues con nadie, que no ensayes a ser hombre o a hacer otra cosa a costa de la dignidad de otros y del cuidado de otras personas. Y ya verás cómo vas creciendo y cómo te vas desarrollando y simplemente vas construyendo tu identidad como mejor te parezca. Yo tengo una pregunta, Kate, porque digamos nunca me había enfrentado como a esta situación de hablar con una madre que sí hubiese tenido, digamos, como esa posibilidad. De pronto, ¿cuál crees que fue ese granito de confianza para que él a los 15 años, porque es una etapa extremadamente difícil porque yo viví esa etapa. Claro, apenas están como descubriendo, exactamente, ¿no? Y que tuviera como esa confianza y esa valentía, porque es una cuestión de valentía que no todos tenemos, de poder decirte a ti que era la madre, que era en quien se refugiaba, de que efectivamente pues esa era como su decisión. Pues creo que por haberme quedado sola construimos una dinámica familiar de tribu. De mucha confianza. Y es que es aquí donde tiene que pasar y donde se tiene que decir las cosas importantes de la vida, porque es aquí donde nos apoyamos y es aquí donde salimos pues en la defensa si toca, porque también hemos actuado de esa manera. Claro. Entonces yo creo que eso hizo que Doney tuviera la confianza pues para contarlo. Incluso yo reconozco que en el fondo uno dice, bueno, pues demos tiempo a ver qué pasa. ¿Te sorprende un poco, Milton? Es decir, ¿cómo te fue a ti con ese tema? Digamos, yo también crecí en una familia donde el lenguaje es el amor, ¿sí? Pero yo sí soy de pueblo, o sea, yo soy del Patía, Cauca. Digamos, mi cultura sí es una cultura extremadamente machista, porque es personas de pueblo, entonces son personas que trabajan, pues en su momento trabajaban en la coca o recolectando café, y el común denominador era que cada 8 días habían ferias, entonces era trabajar para salir a tomar, entonces que el hombre que es ya entonces a los 18, 17 años ya se consigue una pareja, se van a vivir con su mujer, tienen hijos, y ese es como el conducto de absolutamente todos, ¿sí? Yo viví en ese pueblo hasta que tenía 6 años, claramente hasta esa época yo creo que pues nadie sabe qué va a poder sentir o ser, pero yo sí sentía que ya a los 6 años yo ya sentía que a mí lo que me atraían eran los hombres, ¿sí? Pero por haber crecido como en ese círculo que ya mi familia traía del campo, yo nunca tuve la confianza para sentarme y decir a mi mamá, mamá, hay algo diferente en mí a mi hermano, porque mi hermano somos contemporáneos, él es 1 año mayor que yo. ¿Con quiénes vivías? Yo vivo con mi mamá y con mi papá y con mi hermana. ¿Todavía? Sí, todavía vivimos los 4. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos entonces con tu historia.
Milton, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Yo tengo 25 años, actualmente soy el codirector del programa Tardes del Sol de Telepacífico, también presento la franja de entretenimiento de Telepacífico Noticias y en la Universidad del Valle soy presentador de un programa. Bueno, estábamos hablando de esa infancia, de lo que tú ya sentías y sabías como en ese momento, pero que era tan difícil socializar. ¿Qué sigue después? Bueno, ya nosotros llegamos aquí a Cali, desplazados justamente por la violencia, entonces como que todo era una ola de lo malo, de lo que podía estar mal. Entonces uno ver como que a su familia luchando por salir adelante, por construir algo diferente y uno llegar como con otro problema. Exactamente. Por decirlo así. Claro, y por ejemplo, ya se llega a la edad crítica y por eso hace algunos minutos mi pregunta de esa como adolescencia entre los 13, mi hermano ya entonces empezaba a tener sus noviecitas, perro como él solo, entonces la una, la otra, y yo, ¿qué? Entonces empiezan esas conductas diferentes porque él siempre era con sus amiguitos, pero yo siempre eran con mis amiguitas. Uno, digamos, por discriminaciones también físicas que en ocasiones me hacían, y dos, era justamente por esos amanezamientos que entonces entran en los juicios. Sí. Entonces, desde los 10 años hasta las personas que ya tienen como más conciencia empiezan a decir, Esito es rarito. Esito es como, Esito es... Ir a hacerle el comentario a la mamá, al papá, tal vez, o sea, uno se ha visto. Claro, para mí era impresionante, digamos, un ejemplo, llegar a algún vecino, alguna vecina y mi mamá decirle, eso ya le ha puesto cuidado a Milton, que Milton es como rarito, ¿sí? Entonces, como que por mi hermano todo iba como normal, pero conmigo como que no era tan normal. ¿Tus papás qué hacían? Es decir, ¿cómo reaccionaban? ¿Se hacían como los No, mi mamá y mi papá jamás me llegaban a preguntar. O sea, nunca me llegaban a preguntar. Yo creo que ellos en su interior, tanto ellos como mis tías y mis tíos que son muy cercanos, sabían, se imaginaban, pero que como que nunca nadie dio el paso a decirle, venga, hablemos, esto pasa así, esto pasa así, tenga la confianza, cuídese, protéjase, porque es que uno solo contra el mundo, con una infinidad de riesgos que hay en el exterior impresionantes. Entonces yo nunca tuve eso. Y siempre entre los más o menos 13, 14, 15, 16, 17 fue horrible. Porque entonces empiezan esos juicios de todo el mundo está como a la espera. ¿En qué momento dice que efectivamente es gay? ¿En qué momento efectivamente se revela? ¿O en qué momento se va a transformar? ¿Sí? Entonces como que todo el mundo está ahí al acecho esperando el momento. Exactamente. Sí. Y de pronto de una u otra manera a mí sí me daba mucho temor qué iba a pensar mi familia. De pronto por allí muy lejano creí que iba a haber algún rechazo, aunque yo decía es imposible porque es que mi familia a mí me ama, o sea, y mi familia... Es decir, ¿te sentías de cierta forma respaldado? Sí, aunque con miedo. Claro. Claro, porque digamos, por ejemplo, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mis tías son como mi pilar, es como ese motor que me impulsa siempre y yo decir, bueno, y si yo les digo de alguna reacción, ¿qué pasará? O sea, sí, ¿qué va a pasar si con mi no vida? Lo aceptan? Exactamente, ¿quién me va a apoyar? Yo de pronto podré salir adelante, pero es ese hueco, ese decir de mi familia no me acompaña. Pero bueno, finalmente se llegó ya un momento en el que... ¿En qué momento fue? ¿A qué edad? ¿Cómo pasó todo? Eso fue más o menos ya como a los 20 años. Ajá. Yo tuve mi primera... pero lo hiciste esperar. Bastante. Y además fue una espera... O sea, fue una espera como innecesaria porque ya después de los 17, ya, o sea, definitivamente ya, o sea, yo nunca llevé una novia a mi casa, nunca tampoco decía, no, voy a salir con una chica, o sea, nunca. Entonces ya como a los 20 yo me enamoré, tuve mi primera relación y fue lo peor también, o sea, que nunca fue como que, ay, ma, venga, yo estoy saliendo con un chico, ya tengo, digamos, como esta confianza. No, fue también en medio de una relación espantosa, donde yo ya estaba devastado y literalmente me estaba muriendo del sufrimiento, de todo lo que estaba viviendo. Entonces, en medio del dolor y desespero, yo llegaba a mi casa a llorar y llorar y llorar y llorar y mi mamá ya, bueno, ¿qué le está pasando? Claro. O sea, las cosas en la universidad están bien, todo está bien, ¿qué es lo que sucede? Como que tuviste que tocar fondo en algún momento. Exactamente. Para poder hablar. Y ya en un momento como de desespero, donde ya no encontraba refugio ni en mis amigos ni en mis amigas, en un momento así de mucha tristeza, yo le dije, mamá, lo que pasa es que con este personaje está pasando esto, y nosotros no somos amigos, nosotros tenemos una relación. Y la relación no está bien, la relación está mal, yo estoy sufriendo. Y mi mamá, o sea, las únicas palabras que toda la vida esperé que me dijera, me las dijo, usted puede estar y debe estar con quien usted quiera, lo único es que lo haga feliz. Claro, que no le haga daño. Sí, y eso fue como el respiro y eso fue como que, me quité ya un peso de encima y listo. O sea, hasta ahí llegó como ese lazo que me amarraba en qué momento me voy a sentar y les voy a decir, ma, lo que pasa es que, ma y pa, yo no soy lo que ustedes esperan, yo sí les voy a dar de pronto nietos, porque sí voy a tener hijos, pero no, pues con una esposa o con una esposa, perdón, porque no.
Cristina, cuando Doney habla contigo precisamente sobre eso, ahora que estás escuchando a Milton, ¿qué sentiste igual? O sea, no querías que él le hiciera daño a los demás, pero por dentro, ¿qué pasaba por tu mente? Siempre he considerado que tiene que haber una relación de confianza y de respeto. Repito, el miedo que yo tenía de ese tipo de personas que siguen existiendo, eso de haber superado los estigmas, no estoy tan segura. Esto sigue siendo una cultura muy machista, muy patriarcal y con un sesgo religioso altamente peligroso para la vida de la gente. Entonces, lo que pensé es que pues tengo que acompañar a Doney hasta donde sea posible, precisamente por el tipo de dinámica familiar, las hermanas y mi madre, pues estábamos ahí muy pendientes de Doney, pero a mi casa, pues por mis otras 2 hijas, a mi casa siempre fue muchísima gente, porque todos los amigos de ellos fueron allá a la casa. Entonces, Daniela, que ha sido la hermana así súper posesiva de Doney, entonces, pues como más pendiente porque por cercanía de edad sí coincidieron en el colegio al mismo tiempo, ¿sí? Se llevan solamente casi 3 años. Entonces Daniela vivía como cuidando que nadie se metiera con Doney, que cuidado con Doney, y también lo conversamos, pues Daniela, tenés que dejar que Doney también aprenda a moverse, no es fácil, especialmente porque mi familia es antioqueña, es una familia bastante machista, de gente que sí, que construyó su masculinidad con licor, con pues casi que teniendo de subordinada a su esposa, exacto. Pero también porque pues si yo había tenido 2 hijas y tenía un hijo, por fin un hombre en la casa, y ajá, ay no, pero sí, el apellido. Yo sentía como que pues para algunas de las mayores de mi casa, pues seguramente esto se arregla, sí, seguramente. Eso te iba a preguntar. ¿Recibiste comentarios de ese tipo de familiares, de personas cercanas? Sí, como que ve, ¿para cuándo la novia de Doney? Y Doney, ¿por qué no tiene novia? Y Doney, ¿por qué se expresa así? Y yo, pues, ¿por qué quiere? Pues Doney es así. Siempre he considerado que las explicaciones sobran. De hecho, me parece supremamente irrespetuoso que hubiera tenido que darlas, por lo que digo. Claro. Yo jamás tuve que salir a explicar que Karen era mujer y que Daniela era mujer. Eso nunca lo he tenido que hacer. ¿Por qué tenía que explicar que Doney era homosexual? No se puede, o sea, no se debe hacer. Cuesta, sí. De hecho, luego Doney se va a la universidad, él se va a Medellín a estudiar. Yo tenía muchísimo miedo porque en Antioquia me parecía que era mucho más violenta la cosa. Estuvimos pendientes, yo luego vi que Doney empezó como a fluir bastante bien y que no había problema. Sí, todas las recomendaciones de mamá, ¿no? Cuidado con los lugares que visitas, cuidado con las horas, cuidado con consumir licor si no es un sitio seguro, porque sí me daba miedo que le golpearan o que sufriera pues un ataque por ser homosexual. Eso él, sí lo sentí. ¿En algún momento empieza a llevar parejas a la casa? ¿Qué pasa con los otros familiares? Bueno, cuando finalmente sí se explica y se enteran pues que sí, es gay. Claro. No, nunca lo explicamos. Doney sí llevó una pareja, era un chico que en su familia sí no sabían, entonces para él sí era un alivio ir a mi casa y poder ser lo que era. Claro. Finalmente pues por la distancia, porque Doney se va a Medellín pues ya se termina, pero nos dejaba como tranquilas que fuera un chico tan respetuoso, tan amable. Y que como no tan buenas iba... bases familiares, sí, tan buenas bases. Sí, y que pues no corría como peligro, ¿sí? Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela, a una pausa para comerciales y ya regresamos. Hoy tengo una invitada que está dispuesta a abrir su corazón con un tema que para muchas familias es sensible, y es cuando uno de sus hijos sale del closet. Bienvenida. Hola, un gusto. Mi nombre es María Liliana Aguirre, soy esteticista profesional, tengo 4 hijos. Cuénteme, Liliana, ¿quién es su hijo? Bueno, mi hijo es un médico de 30 años. ¿Cómo fue la aproximación a la educación sexual en su casa? ¿Se hablaba abiertamente? ¿Habían temas tabú? El tema tabú era más el nervio de él de contarme que él no había salido del closet.
De hecho, él me presentó una novia, solamente una novia. Pero la percepción de madre nunca nos falla. ¿Usted pues tuvo un anticipo dentro de lo que usted observó antes de que su hijo saliera del closet? Sí, a la edad de 13 años, porque el juego del niño siempre es el carrito, los muñecos. Él no, él jugaba era con florecitas, entonces yo lo miré, tenía 3 años y yo dije, Igual lo trataba como a mis otros 3 hijos, tengo 2 varones más, pero era totalmente aparte. Y aparte de eso, se retraía mucho, entonces no era un niño muy sociable. De ahí ya empezamos a sospechar, yo como madre. ¿Cómo fue esa conversación cuando su hijo decidió confesarse? Bueno, lo que te conté ahorita, empecé a notar que solo una novia, él viaja a Argentina a la edad de 18 años y yo viajo a Chile, nos separamos y mamá, tengo que confesarte algo, ¿me puedes recibir en Chile? Y yo le dije, claro amor, ven a Chile que yo te recibo. Y así empezó, llega, estábamos en una, allá se llama la Feria del Maíz en Chile, y él se queda mirándome y se le aguaron los ojos. Me dijo, no, es que necesito contarte algo. Entonces yo cojo, lo separo y le digo, ¿qué pasa? Que tú eres, yo le dije la palabra homosexual, que tú eres homosexual. Entonces él respiró y dijo como que, oh Dios, y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Te amo tanto y a mí no me importa tu condición. Le dije, yo soy tu madre. Entonces nos abrazamos, lloramos y me dijo, tú eres la mejor mamá del mundo, gracias por comprenderme. ¿Por qué cree que encontró más confianza en usted para contarle que en su padre? Su padre murió, va a ser 2 años y nunca supo la verdad. Entonces, él me decía que a él le hubiera gustado haberle contado a su padre y yo le dije, pero yo creo que tu padre te hubiera rechazado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los padres, darles una confianza única, hablar. Entonces, él se refugió en mí. De hecho, hoy en día es mi gran amigo, somos amigos, marcamos la diferencia en cuestión de mamá e hijo, no. Nos sentamos a hablar como amigos y es amigos. Es una relación muy hermosa. Entonces, el chico, que es un odontólogo, él es un costeño, pero es un caballero. Entonces empezamos a manejar una relación. ¿Usted se volvió la madre de ambos? Sí, porque mira, te cuento, la madre de él no lo sabe. Entonces a él le asustó a la pareja de mi hijo. Y yo le dije, enfréntalos. Mira, no hay nada mejor que uno enfrentar sus miedos y sus verdades. ¿Cuál es ese desafío que usted dice, bueno, de todo esto de pronto ha sido un desafío? Mi madre ha sido un desafío grandísimo porque mi madre tiene 89 años, entonces ella se enoja cuando yo le toco el tema y dice que no, y que su nieto no es así. Así que si esto es una oportunidad para que ustedes hablen en sus casas del tema, nos damos por bien servidos. Nos vemos más adelante en este podcast de Asunto de Familia. Chao. Milton, ¿cómo te va con el resto de tu familia, con tu padre, por ejemplo? ¿Cómo hablas con él o cómo es esto? Bueno, con mi papá yo nunca he tenido, digamos, como la oportunidad de sentarme a decir, pa, yo soy esto. O sea, ¿no lo han hablado? No, hasta el momento no lo hemos hablado. De pronto también por lo que dice ella, no ha habido como la necesidad, porque finalmente él ya sabe, o sea, yo he tenido a mis dos parejas yo las he llevado a mi casa y ya de una u otra forma, pues él entiende. Que lo acepte, no sé, por lo que él todavía tiene como muy marcado ese sesgo cultural, digamos, como de donde viene, ¿sí? Por ejemplo, hace más o menos 1 año y medio murió mi abuelo, el papá de él, y justamente nos tuvimos que desplazar hasta el pueblo. Entonces estaba él reunido con todos sus hermanos, porque la mayoría son hombres, todos, una sola es mujer, y se emborracharon, el común denominador de los pueblos, se emborracharon. En el medio, digamos, como de su borrachera de todos, mis tíos empezaron a decir, sí, mi hijo, yo estoy orgulloso de todo lo que usted ha logrado, que usted ha sido el único que ha salido diferente y que ha hecho algo diferente por la familia. Lo único, pues, es ese problemita que usted tiene. Ay, no. Entonces,
O sea, yo ya los entiendo porque ya como que con saber de que mi papá y mi mamá me aceptan, de pronto mi Claro. papá pues es un poco más difícil, pero como que yo ya me llené de confianza y ya es algo que a mí ya no me afecta. Entonces que ellos digan algo pues ya no me va a poner, ay no, porque yo ya tengamos como el respaldo de mi mamá, que es como el respaldo más importante. Pero entonces, ¿cómo es esa relación con tu papá? No, mi papá... ¿Siguió siendo igual de amoroso, Mira que- cercano? Se transformó. Mi relación con mi papá hasta más o menos como hasta esa edad era muy distante. Yo siempre he sido más con mi mamá y con mi papá siempre ha sido más distante, o sea, casi no hablábamos. Ahora la cuestión es diferente, o sea, él ahora es completamente cariñoso, siempre está más pendiente de mí, o sea, nos apoyamos en muchas cosas, en lo que él necesita, en lo que yo necesite. Nunca, como quien dice, nunca hemos buscado ese espacio para decir, venga, hablemos de lo que yo soy, porque yo creo que al final a él no le importa que yo le dé las explicaciones de yo qué soy o con quién ¿Sientes que no estoy. es necesario? No es necesario y como que para él tampoco es necesario. Que se le dificulta de pronto sentarse a hablar con alguna persona y decir, sí, mi hijo es homosexual y yo soy orgulloso. No, yo creo que no lo va a hacer. Pero tampoco como que busca que yo me siente a decirle, yo soy así por esto y esto y esto y esto, y voy a tratar de cambiar porque pues tampoco le interesa que yo cambie. Zuli, como psicóloga, ¿por qué aún es hoy tan difícil para los jóvenes, para los adolescentes, como que hablar de estos temas con sus padres? Hay muchos factores que pueden estar como afectando esta cercanía de comunicación. Uno de esos factores, como ya estaban hablando, es el tema pues de la cultura, ¿no? De cómo estamos arraigados a muchas creencias, de cómo estamos arraigados a como lo que debe ser, y también alrededor de pues la perspectiva que tienen los papás en el deseo de cómo quieren que su hijo sea, ¿no? Entonces desde el estómago, desde la barriga, desde el embarazo ya empieza a colocarle ciertas, digamos, nombres, categorías, Etiquetas. características. Entonces va a ser una buena bailarina, va a ser un buen futbolista, mira cómo patea, mira cómo se mueve, es un chico muy activo, ¿no? Es una chica que va a ser, ojalá tenga los rasgos femeninos de la mamá y también tenga los rasgos femeninos de la abuela o del papá. Entonces, principalmente es el tema cultural, porque si nos desplazamos a otras culturas, incluso aquí mismo en Colombia, por ejemplo, las culturas indígenas, en muchos momentos no se ponen como a profundizar en estos puntos tan, y por ejemplo el baile. En el baile tenemos definidos la parte masculina y la parte femenina, ¿no? Entonces el que guía, la que se deja guiar, y muy poco vemos ya, por ejemplo, en presentaciones, mujeres que estén en la guía y hombres que se dejen guiar, ¿no? Por ejemplo, en los salsódromos eso no se ve. Entonces, culturalmente estamos muy divididos en lo masculino y lo femenino, ¿no? Un poco nos olvidamos de que pues en lo masculino hay feminidad y en la feminidad hay masculinidad. Para todos somos así. Hay parejas heterosexuales que el hombre porta lo femenino y la mujer lo masculino. Entonces, va muy sujeto a dónde estamos, cómo nos crían, cuál es el contexto en donde nos desarrollamos para tener como esta orientación de lo que debe ser, ¿no? Entre comillas. Todavía hay como mucho temor, además. Sí, hay mucho temor también porque nosotros somos un país muy religioso. Al día de hoy se ve, ya se ha como cambiado un poco las perspectivas, pero somos un país muy religioso. Entonces, pues en lo que se empieza como a concebir del pecado, empezamos a ver muchas cosas alrededor de lo que es, bueno, todo va a tener una condena, ¿no? Todo va a ser al final del día, al final de la vida, al final del destino, va a tener una consecuencia. Entonces, pues desde ahorita, pues lo que para mí no está bien para el mundo, ¿no? Entonces desde ahí en muchos momentos encontramos estos discursos de decir, bueno, por ejemplo, hay muchas personas religiosas que, te lo comento muy abiertamente, por ejemplo, pues mi mamá es una mujer cristiana y cuando, pues yo también soy de la comunidad, cuando yo me siento a hablar con ella, una de las cosas que también a mí me tocó entender en su momento fue, bueno, ella desde dónde lo está recibiendo, ¿no? Y para ella fue, yo tengo miedo por lo que yo conozco que son las consecuencias que mi círculo se habla,
que son las consecuencias de la homosexualidad. Entonces, ¿esto qué conlleva? Y es, bueno, tengo miedo de que mi hija salga al mundo y le pasen cosas malas, porque donde yo me rodeo, el discurso que aparece es del rechazo, de la violencia, de que eso va a ser condenado, pero entonces también nos tomamos por mano propia esta condena. Entonces, si es condenado desde la parte religiosa, pues desde la teología, entonces yo me tomo el papel de condenarte a ti, porque es lo que yo creo. Entonces, en muchos momentos encontramos que la religión es un punto bastante importante para estos desarrollos, digamos, desde la diversidad, ¿no? No solamente estamos hablando pues, desde la comunidad, sino como desde una diversidad que se salga de lo estructuralmente establecido en la religión. Entonces, eso es como muy arraigado así a donde, repito un poco, donde estamos y qué es la religión que lo envuelve, ¿no? Quisiera saber en qué momento decidiste contarle, cómo fue eso y por qué, ¿y fue muy duro? Pues, así como en las vivencias personales, sí, fue muy retador porque yo hablo con mis papás a los 14 años, muy chiquitica. Súper. Yo soy la del medio de 3 hijas, entonces está mi papá, mi mamá y somos tres niñas, en donde cuando yo empiezo a ver en el colegio que mis compañeritas empiezan a decir, ay, ese niño tan lindo, no, mírale los ojos, no, mira ese muchacho tan hermoso, no, me gusta él, yo no entendí ese gusto. Para mí era como que, pues es lindo, pero tampoco me mata, o sea, reconozco una belleza masculina, porque eso también es lo que las personas a veces creen que por uno, digamos, gustarle una cosa a la otra, como que es, no, entonces pues odias a los hombres, y es no, para nada. Tengo figuras masculinas en mi vida que adoro muchísimo y agradezco muchísimo que me hayan acompañado en el camino, pero entonces empiezan a aparecer estos gustos donde yo digo, no lo entiendo, y empiezo como a cuestionarme a mí misma, bueno, desde dónde, o sea, ¿por qué no estoy entendiendo eso? Incluso pues un niño se me confiesa y para mí es como que, bueno, esto es lo que debe ser. Entonces como que está bien noviecitos, pero noviecitos de colegio, te hablo 12 años, que uno coge la mano y como que, pero pues para mí era como que yo no entraba en esta dinámica de entender estos nervios o esta como que, oh por Dios. Lo hacías porque era lo que veías. Exacto, porque incluso en el discurso, en mi vida como tal, había sido pues, ay no, la niña, o no sé, por ejemplo, cuando se empiezan a colocar en las infancias que tan coqueto, y uno dice, bueno, es una infancia, ¿no? O sea, el niño no está siendo coqueto, la niña no está siendo coqueta, la niña está, pues es parte de su personalidad, entonces, pues, ¿por qué sexualizar un niño? Pero entonces uno crece con un poco ese discurso en donde es, bueno, a la niña le tienen que gustar los niños, o si por ejemplo un amiguito se le acerca, es como que, ay, ve, son novios, y uno es como que, pues, no. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionarme, digamos que en mi casa siempre hubo mucho la apertura a la conversación y muy curiosamente, pues mi papá es ateo, mi mamá es cristiana, entonces desde ahí siempre fue como el respeto del diálogo del otro. Entonces en muchos momentos mi mamá decía, yo quiero ir a la iglesia, me quieren acompañar, entonces nosotras con todo el gusto del mundo, o si le decíamos que no, pues nos quedamos en la casa con mi papá, y mi papá nunca decía nada por sobre la religión de mi mamá, y mi mamá nunca por sobre la creencia de mi papá. ¿No? Sí, pues mucha tolerancia. Sí. Entonces, ya cuando pues yo me siento a hablar con ellos, a los 14 años, mi mamá sí no lo tomó muy bien, ella pues tuvo como su crisis y todo, mi papá sí estuvo en una postura como más seria, porque curiosamente él dentro de su teología, de su ateísmo, él lo piensa desde la biología de pues macho y hembra, ¿no? La creación, pues desde la reproducción. Entonces, digamos que fue un poco un choco para los dos, y ahí yo decido como retraerme un poco, más o menos hasta los 16 años, donde pues fue tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces no se habla del tema, no, si no se menciona no existe, como pasa al día de hoy. O sea, si no se menciona un tema, no existe. Ya después, a los 16 años, me gusta por primera vez una niña, entonces yo dije, no, o sea, la verdad, eso es algo que yo quiero como poderlo vivir un poco más abiertamente. Entonces también a los 16 años me empecé a cuestionar, bueno, yo en ese momentico, a los 14 años, siendo una niña, que no pude entender también desde la postura de mi mamá. Entonces me siento a conversar con ella desde una manera diferente.
a decirle, bueno, ¿cuáles son tus miedos? ¿Por qué reaccionaste así? Porque claro, fue un choque, fue la reacción inmediata del rechazo y a uno como hijo también te dicen, te voy a, o sea, mi hijo por sobre mi vida, pero cuando aparecen este tipo de situaciones que bueno, hasta allá no tampoco, entonces uno se siente también en el rechazo, el sentarme como a hablar con mi mamá, a decirle, bueno, quiero también entenderte y saber qué está pasando por tu lado y empezar a entender que por parte de ella el rechazo viene desde el miedo y el temor de que la sociedad me dañe y me lastime porque ella también está rodeada de este discurso. Entendí que no era como un no de un rechazo desde ella, sino desde lo que ella conocía que pasaba en esa comunidad. Entonces ahí mi mamá también empieza a cambiar un poco su perspectiva y mi mamá sigue el día de hoy siendo una cristiana pero desde el amor. Precisamente lo que estabas hablando, ella empezó a crear su propia percepción de lo que es la religión. Entonces ella también dice, bueno, yo voy a amar al prójimo y amo al prójimo. Entonces mi mamá es una persona supremamente amorosa. Ya con mi papá fue muy curioso porque cuando él empieza a cuestionar precisamente la biología en sí, o sea, entonces aparecen los dos retos, ¿no? La parte biológica y aparece la parte religiosa. Cuando mi papá me empieza a cuestionar desde ahí, fue tan sencillo como de decirle en la naturaleza, incluso hasta la intersexualidad, que son animales que se cambian de sexo dependiendo como de qué tantas hembras o tantos machos hay y asimismo tienen la capacidad de cambiar para continuar la reproducción natural. Incluso hay una pareja de pingüinos que adoptó un huevito en Australia, si no estoy mal, entonces cuando yo le empiezo a mostrar desde la biología que también existe la diversidad, para mi papá fue, bueno, listo. Y ya, hasta ahí se acabó el problema. Vamos a ver las opiniones de los jóvenes sobre este tema en Futuros Asuntos y ya regresamos. Hola, mi nombre es Surizada y de Quincy Marrona, de la ciudad de Cali. Soy activista y amo cantar y bailar. Hola, hola, soy Joel, cantautor, soy del puerto de Buenaventura, actualmente resido en Santiago de Cali, me encanta la música y escribir. Hola, soy Rob Castellanos, cantante y compositor de indie pop de acá de la ciudad, muy feliz de hacer parte del gremio musical. Y hoy estoy con un grupo de 3 jóvenes artistas que quieren contar un poco su experiencia, sus desafíos y sobre todo las oportunidades que se presentan hoy día con la diversidad de género y expresar nuestra sexualidad. Bienvenidas, chicas, ¿qué más? Súper bien, excelente, gracias por la invitación. Yo sé que este es un tema que representa pues como antigüedad, que es un poco arcaico, pero tenemos que tratarlo. ¿Cómo fue esta cuestión de identificar tu gusto sexual y contárselo a tu familia? Es decir, salir del closet. Fue todo un proceso, la verdad, ha sido todo un camino de muchas experiencias. Yo pienso que con los años uno va entendiendo que para ellos también no es fácil, porque también les tocó crecer en una sociedad patriarcal. Y entonces, de cierta manera, uno viene a disruptir eso, ¿no? Uno viene a ser diferente y como a contarnos nosotros, ¿no? Y a romper como todos esos patrones. Mi familia lo tomó súper fuerte. Digamos que hasta el sol de hoy no lo aceptan y si no lo aceptan nunca, pues para mí como que ya no hay relevancia alguna, siempre y cuando mi mamá me siga amando, porque ella sí me ama como yo sea de todas formas, pero fue un tabú, pues ha sido un tabú para toda la familia siempre, entonces creo que fue bastante complejo. Algo que me pasó fue que, y yo creo que a muchas personas que salen del closet, es que viven una especie de adolescencia tardía. Muchos viven como esas experiencias lindas, como de enamorarse por primera vez de verdad, o sea, como sentir como todas esas cosas. Libertad. Sí, y después de los 20, entonces es como muy, muy heavy eso, como pues que no puedas, digamos, expresarte durante la etapa donde tú tienes que quemar como esas vivencias. Creo que es un daño que hay que ir mermando, que ha hecho mucha mella, digamos, para nuestras futuras generaciones, que puedan vivir una adolescencia, una infancia diversa, mucho más feliz y tranquila. Sus etapas como son, Total. porque por ejemplo en el caso mío también yo vine a ser un poco más libre, lo que decía el compa, de tener mi pareja y cogerle la mano normal, darle un beso, fue acá, porque en Buenaventura yo no puedo, todavía no se puede hacer. ¿Qué miedos tenías antes de expresar tus verdaderas emociones?
Uy, total, mira que yo para poder decir soy de la población LGTBI llegué a los 18 años que empecé como a relacionarme con mis compas que eran también de la población, porque inicialmente yo hasta lo negaba. Así como él, uno lo niega, uno cuando está creciendo lo niega y pues yo sí salía más temprana edad. Yo tenía 15 años cuando tuve mi primera relación con una mujer, entonces digamos que mi miedo más grande era como que la aceptación hasta por mí misma, porque cuando vos sos rechazada por la sociedad te empezás a rechazar a ti misma. Entonces pues nada, fue un miedo muy grande no sentirme identificada con nadie, no tener un referente grande, pero cuando uno empieza con este proceso de conocimiento, de educación propio, pues uno termina avanzando y amándose como es. Así que usen esta excusa ya en sus casas para conversar un poquito más del tema. Nosotros nos quedamos acá y nos vemos pronto aquí en Futuros Asuntos. Chao. Milton, ¿cómo te sientes hoy con todo esto, con tu entorno familiar, profesional y demás? Bueno, pues justamente lo comentaba ahora, el apoyo de mi familia yo creo que es fundamental. Quizá si el escenario hubiese sido otro en el que no me aceptaran, que me aislaran, de pronto listo, yo digo listo, continúo porque pues la vida finalmente termina siendo individual y toca seguir. Pero de pronto sí creo... eso ahí en el corazoncito. Claro, obvio, como ese de que me hace falta algo, por lo menos de sentir ese cariño y ese amor. Ahora la cuestión es completamente diferente, o sea, yo siento que mi familia me ama, me lo demuestran con sus actos todos los días y eso me ha impulsado muchísimo para seguir, digamos, la parte profesional, o sea, para seguir desarrollándome profesionalmente ha sido fundamental. De mi familia, mi tía menor tiene 33 años, con ella sí es como con la única que yo me puedo sentar a hablar libremente, entonces si nos estamos viendo una serie yo, uy no tía, ese man está buenísimo, y ella digamos un ejemplo como que lo ve normal y como que no lo sataniza. Con los otros sí, lo que decía la psicóloga hace un momento, uno aprende a conocerlos y a manejar. Yo sé que ya tengo tíos y tengo tías donde no me puedo sentar a decirle, ay tías, ¿qué pasa esto? Porque de pronto por sus creencias o por lo que sea, no lo van a recibir cómodamente y pues también es respetable. Claro. Sí, porque digamos un ejemplo lo que también pasa en ocasiones como con esas demostraciones excesivas que en algunos momentos también tienen algunos miembros de la comunidad que ya empieza a rayar también con el irrespeto hacia las otras personas. O sea, yo pido que me acepten, que me respeten, pero entonces yo también respeto como las creencias y como eso que las otras personas también no toleran o pues como que se les hace un poco difícil. Entonces es como desde ese punto del respeto. ¿Cuál es la mejor manera de abordar este tema en las familias? Es decir, ¿cómo deben hacer los jóvenes y las jóvenes a la hora de hablar sobre esto? Y también cómo debe ser recibido por el entorno familiar. Esa es una pregunta muy compleja porque, como a todo psicólogo, depende. Sí. Como todo abogado. He escuchado, Como todo abogado, mucho palabra, depende. ¿verdad? ¿Por qué depende? Porque es que si como el joven o la joven está en un ambiente donde sabe que se le puede ser vulnerado, donde se sabe que puede incluso su vida correr riesgo, porque es una realidad, ojalá no lo fuera, pero es una realidad. En muchos momentos, pues digamos que una mejor opción es, bueno, esperar un poco la independencia para poder empezar a desarrollarse un poco más en ese sentido, ¿no? En su identidad, en su sexualidad, en su orientación. Entonces depende, porque es que no puedo pensar o creer que todas las familias van a tener que aceptarlo así, ¿no? Hay personas que están tan arraigadas que llegan al punto de decir, como tal, tú estabas mencionando, correr riesgo la vida. Entonces no podemos todavía pues, lo sacan esperar. de las casas, ¿no? Claro, no, sí, de hecho me han llegado situaciones y casos donde escucho cosas muy violentas. Un ejemplo donde una chica está está empezando como a salir con chicas y está empezando a explorar de esa manera y la mamá costeña, muy religiosa, y una de las cosas que cuando se da cuenta que está saliendo con mujeres es te voy a quemar tus partes íntimas. Entonces uno dice, bueno, yo ahí que voy a llegar a Hablar, hasta qué momento te digo, no, o sea, por sobre todas las cosas es primero tu seguridad. Y si esa seguridad
compete un poco en el esperar para poder salir y poderte ya desarrollar de otra manera en tu individualidad, primero tu seguridad. Ya si la familia está cuestionándose igual desde el rechazo, pero no desde la violencia, pero dice, bueno, listo, es que esto yo no lo sé, esto yo no sé qué esté pasando, pues eso ya es un poco diferente porque, bueno, ya cuando se empieza a introducir un poco la duda es que empezamos también a introducir el cambio, ¿no? Desde una pregunta la sociedad empezó a cambiar, la que sea. Entonces, en ese sentido, pues cuando ya empieza como las familias a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así? O se empiezan a cuestionar ellos mismos, empiezan a cuestionar, pues yo qué hice mal en el sentido de la crianza, pues bueno, eso es un poquito más manejable para empezar a entender que en las familias esto ya es una cuestión en muchos momentos que va desde la infancia, ¿no? Y no significa que pues el que haya sido criado como el más patriarcal, el más macho, pues como se entiende, no vaya a tener una orientación sexual diversa, sino que empezar a entender que bueno, en el mundo es diverso. Entonces, una de las cosas que pasa en las familias principalmente es el deseo de lo que yo quiero que el otro sea. Entonces, cuando esto se rompe, empiezan los cambios, empiezan los duelos. Entonces, la mamá desde chiquitico quería, es que por ejemplo, lo que estaban hablando ahora, yo quiero que mi apellido perdure, entonces que mi hijo tenga descendencia. Pero automáticamente piensan que al haber una diversidad, esto se acaba cuando muchas personas homosexuales, bisexuales quieren ser papás. Entonces esto es algo que uno dice, bueno, listo, tal vez no va a aparecer como tú lo querías, pero igual va a aparecer. Los padres cuando empiezan, lo que yo les comentaba desde la barriga, tener expectativas. Entonces yo quiero, yo deseo, en un futuro va a ser. Y cuando aparece algo tan abrupto como lo que es una orientación en la sociedad en la que estamos, la diversidad de la orientación sexual, pues todos esos sueños empiezan un poco a desbaratar y a transformar, ¿no? Entonces es como que ¿qué va a pasar con mi hijo en sociedad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de parejas va a conseguir? ¿Yo qué concepto de homosexualidad tengo? Entonces, no, pues para mí todos los homosexuales están categorizados de esta manera. No, pero yo no quiero que mi hijo sea así. Pero es que tu hijo ya tiene una personalidad, tu hijo ya tiene un carácter. Entonces es empezar a decir, bueno, esto cómo empieza a desarrollarlo ya en su orientación y en su pareja, ¿no? Entonces, porque al estar en una relación heterosexual no te exime de estar en una relación violenta. O al estar en una relación homosexual no te exime de estar en una relación violenta. Entonces, la familia entra a ser un punto clave precisamente para prevenir este tipo de cosas, en donde es, bueno, vamos a darle la apertura, vamos a empezar a acomodarnos mutuamente, como ver yo de qué me despojo y tú también qué me estás mostrando, empezar a reconocerse, porque en muchos momentos pasan 20 años de nuestra vida donde yo creo conocer a mi hijo, pero luego como que aparece algo tan grande como lo es la orientación sexual. ¿Y por qué es grande? Porque eso te define de aquí a futuro. ¿A qué me refiero con definir de aquí a futuro? Y no es como que haya un cambio no, entonces ya eres homosexual, sino pues en tu desarrollo de vida, en tu desarrollo social, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo profesional y en el contexto en el que te desenvuelvas. Lo más importante entonces para las familias es entender que deben abrirse al diálogo, que cada persona es distinta y por supuesto hay que hablar y aceptar las diferencias. Gracias por estar en Asunto de Familia. Muchísimas gracias.